Hola Nakamas lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les traigo la primera temporada de reencarnación del dios de la batalla suicida. Y antes de empezar, les menciono lo que les espera al leer esta fascinante historia, que son la destrucción del mundo y la aniquilación humana, con dioses despiadados que miran la extinción como una mera diversión, pero que por más diversión deciden otorgarle a la humanidad una segunda oportunidad, enviando al último humano en el tiempo a cuando aún era un joven para que así trate de evitar nuevamente su extinción, con batallas fenomenales y una gran demostración de un poder abrumador y técnicas fantásticas. Así que ya saben, Nakamas lectores, con este manga tendrán un buen tiempo de entretenimiento mientras lo leen. La historia empieza mostrándonos escenas espectaculares de la devastadora batalla entre el último superviviente de la humanidad contra el monarca de los demonios, en donde lamentablemente nuestro protagonista Sepir estaba cayendo derrotado ante esa monstruosidad, y entre sus lamentos nos revelaba lo que ha sucedido, y que hace un año la humanidad ya había perdido la guerra contra los demonios. Además de que los sobrevivientes fueron capturados y utilizados como huéspedes para dar a luz a nuevos monstruos. Pero Sepir, a pesar de ser el último sobreviviente, había continuado luchando solitariamente contra los demonios, hasta este momento, demostrando su convicción y orgullo. Tártaros, el monarca de los demonios, le pedía a Sepir unirse a él para que pueda mantenerse con vida y gobernar bajo su mando, pero Sepir mostraba nuevamente su determinación al usar su última pizca de energía para tomar desprevenido a Tártaros y autoexplotarse tratando de llevarlo con él al más allá. Pero debido a su falta de poder, su plan fracasaba, ya que a pesar de la gran explosión, solo lograba arrebatarle una mano al señor demonio, y Sepir quedaba hecho un carboncito despojado de cualquier vida que hubiera tenido. En ese mismo momento se puede decir que su alma era transportada a un templo de los dioses, en donde aparecía frente a él una bella ángel de alto nivel llamada Mercedes, quien era la representante de los dioses para compartir sus palabras, y lo que tenía que transmitirle era que por voluntad de los tres grandes dioses, él ha sido elegido para regresar al pasado, para intentar cambiar el futuro, ya que su raza se había extinguido demasiado pronto, y los dioses no habían logrado obtener la diversión que buscaban. A pesar de que Sepir se sentía humillado y menospreciado por ser solo un espectáculo para esos dioses, no podía hacer nada frente a tan abrumador poder. Así que simplemente era enviado al pasado con todos sus recuerdos, y al despertar se encontraba en su joven cuerpo cuando aún era un esclavo del templo. A pesar de enviarlo con todos sus recuerdos, había una ventaja más que los dioses le otorgaban esa segunda oportunidad, y era poder acceder a las 9 habilidades y objetos de primera clase que anteriormente conocía y poseía. Pero obviamente no los podía usar todos al momento, ya que no poseía el poder necesario en su cuerpo. Así que no se apresuraba y seguía trabajando como un esclavo, mientras se iba acostumbrando a usar sus habilidades, ya que con esa ventaja no pasaría mucho tiempo hasta que recupere su antiguo poder. Nuestro protagonista Sepir se encontraba siendo esclavo en el templo Aria, donde adoraban a uno de los tres grandes dioses, y era la mayor religión del continente, y la razón por la que se había convertido en esclavo era porque el templo lo había salvado, y al curar sus heridas se generaron gastos por sus medicinas, y como compensación, hasta que pague la deuda sería un esclavo, y es lo mismo para las demás personas. Pero bueno, el primer objetivo de Sepir era liberarse del estigma de esclavo que tenía sobre él, ya que mientras tenga ese estigma en su cuerpo, no podrá alejarse de su lugar de trabajo, ya que si lo hace, su corazón se detendrá, provocándole la muerte inmediatamente. Así que necesita conseguir su libertad para seguir con su plan, y también se nos revelaba alguien especial para él, a quien esta vez juraba proteger, y ella era su amada Altair, por lo cual Sepir ya tenía un plan ideado, y lo primero era comprar pociones de recuperación, pero como no tenía el dinero, solicitaba un préstamo agrandando su deuda. Pero gracias a eso y las habilidades que ya posee, entrenaba rápidamente mejorando su nivel de combate, para insinuar a su jefe que hubo un grito de un monstruo dentro de la mina, y así ofrecerse como voluntario para cazarlo.
ya que los monstruos son considerados un peligro, pero también un tesoro por sus materiales y piedras que suelen arrojar. En ese momento llegaba un equipo de caza para buscar al monstruo, y como guía estaría Sepir, pero antes de irse necesitaba prepararse correctamente, por lo cual pedía un nuevo préstamo y acudía a una monja llamada Ana, poniendo como garantía sus órganos. Y debido a esta propuesta, todos pensaban que estaba loco, pero gracias a eso, finalmente cumplía los requisitos para usar varias de sus habilidades y poder mantener su vida fuera de peligro. Después de un tiempo, finalmente llegaban a la mazmorra, y de acuerdo a sus recuerdos, no todas las personas del grupo de caza saldrían con vida, pero Sepir ya tenía un uso especial para ellos, y ellos solamente eran exploradores, pero cegados por su avaricia, decidían cazar a los monstruos y despejar la mazmorra. Y para su suerte, la caza iba perfectamente, y por eso estaban muy confiados en sí mismos, hasta que aparecía un depredador frente a ellos, y de un solo golpe, prácticamente, casi acababa con todos, en donde uno que estaba al lado de Sepir lograba sobrevivir, ya que nuestro protagonista lograba detener ese gran ataque de su cola, y ese era el escenario perfecto que él había implantado, ya que derrotándolo lograría su libertad, y con eso se alistaba para la batalla que se avecina, con una espectacular frase de cómo te gustaría morir, incitándolo a atacar. Ese depredador era realmente increíble, en donde emanaba un miedo latente que dejaba inmóviles a los débiles, y ese era el caso del explorador que aún seguía con vida, ya que no podía ni parpadear, pero Sepir se mantenía al frente dándole caza a ese fenomenal monstruo, pero a pesar de todo el poder que había ganado Sepir, no era suficiente para derrotarlo en una batalla frontal, por lo que utilizaba un veneno especial que había descubierto en su vida pasada, y esto le permitía obtener una gran ventaja, y después de una corta lucha, finalmente se alzaba con la victoria. Al mismo tiempo, un adorador del templo se encontraba dando caza despiadadamente a unos adoradores de los demonios, ya que buscaba acabar con los herejes, y ese era un tipo con una pinta de psicópata total, que pronto tendría más acción. Volviendo a donde Sepir, él le proponía al explorador que lo una a su escuadrón, para así obtener mayor libertad y librarse de la mina, además de que le proponía acompañarlo en 3 incursiones más, en donde el explorador obtendría todos los beneficios, y Sepir se quedaría con todos los monstruos que asesine, ya que esto tiene un valor mayor para Sepir, porque al venderlos, en otro lugar obtendría mayor dinero, y así podría pagar su deuda obteniendo su libertad total. Mientras Sepir exploraba el nuevo lugar como parte de los miembros combatientes, aparecía ante él aquel psicópata junto con sus esclavos que estaban cazando herejes, y finalmente se nos revelaba que es conocido como el perro loco Sahaku, quien apenas pasaba se daba cuenta de que Sepir es alguien poderoso, pero no entendía por qué estaba vestido como un simple minero, por lo cual quería interrogarlo, ya que suponía que es un admirador del señor de los demonios Tártaros. Y al oír ese nombre, Sepir se molestaba, pero permanecía calmado, solicitando moverse a otro lugar, ya que no quiere humillar a Suhaku en público. Pero Suhaku se molestaba, y como confiaba en su habilidad, se lanzaba al ataque contra Sepir. Sin embargo, Sepir seguía impecable, y con una muestra de habilidades magníficas terminaba humillando a ese querido psicópata. Pero en el transcurso de esa victoria, nos mostraban una fantástica batalla, con técnicas geniales y llenas de colores. Pero esa batalla no representaba un peligro para Sepir, ya que el peligro latente que pronto llegaría hacia él lo estaba observando desde la ventana de una habitación, y esa persona era el jefe de ese querido psicópata. En ese momento, mientras Sepir se alejaba, nos mostraba los efectos secundarios de una de sus habilidades, Muro de Hierro, ya que si su mana llega a 0, todo el daño que ha acumulado se le será devuelto de inmediato, ya que todo el daño que ha recibido durante el ataque se convertirá en deuda, y si la deuda es mucho, lo puede matar instantáneamente, por lo cual es una habilidad realmente peligrosa de doble filo. Pero Sepir confiaba que mientras no se le agote el mana, todo estaría bien, y para su suerte, Sepir había logrado guardar de emergencia agua curativa, que lograba ingerirla antes de que la sentencia le sea efectuada, y con eso lograba salvarse pero quedaba inconsciente.
Cuando volví a abrir sus ojos se encontraba esposado en una cama, ya que aquella monjita que anteriormente le había prestado dinero con garantía de sus intestinos estaba lista para efectuar el cobro, destripando a Sepir, ya que para ella los negocios eran lo primero. Cambiando de escena, el divertido psicópata estaba recuperándose, frustrado por su derrota, pero aparecía frente a él el pelirrojo Ned, quien es el discípulo oficial del adorador del señor demonio, quien le obliga al pequeño psicópata que elimine a quien lo humilló, y para ayudarlo le brindaba un artefacto de los admiradores de los demonios para que pueda incrementar su fuerza. Pero en realidad, Ned solo estaba cubriendo sus pasos, dejando como chivo expiatorio al pequeño psicópata, ya que después de todo, su Jaco tan solo era un peón para él. Y la razón por la que Ned hacía todo eso era porque había reconocido las artes marciales de Sepir, y esas eran habilidades que solo poseía el maestro de Ned y sus ejecutores, por lo que deseaba averiguar sus verdaderas intenciones o matarlo en el acto. Volviendo a nuestro protagonista, él lograba evitar que lo destripen negociando con el depredador que había cazado hace poco, y con eso lograba pagar su deuda, además de hacer alianzas para futuras negociaciones. Con su nuevo escuadrón, Sepir se dirigía a una nueva mazmorra para despejarla con el objetivo de tener mayor ventaja y ganarse la confianza de los demás hombres que ahora trabajaban junto a Sepir. Esa mazmorra poseía muchas arañas realmente interesantes, y demostrando un gran trabajo en equipo, lograban cazar a la mayoría fácilmente. Y mientras dialogaban, saltaba a flor el cómo había aprendido Sepir sus habilidades, y con eso nos mostraban por primera vez que en su anterior vida él había tenido un maestro, pero sus recuerdos se detenían allí, ya que era el momento en el cual se dirigían a la sala del jefe, en donde solo ingresaría Sepir para mostrarnos a nosotros los lectores una espectacular batalla. Una vez que llegaba a la sala del jefe, encontraba a la araña reina, con sus respectivos caballeros en su lugar de cría, y como estrategia, lo primero era prender fuego a todos los huevos para provocar la ira de la araña reina y atraerla fuera de la mazmorra, en donde estarían el resto de su grupo, para así atacarla con veneno mientras él la distrae, por supuesto. Y es así como luego de un momento lograban derrotarla, sin que ningún miembro del grupo resulte con heridas graves. Después de eso, nuevamente llevaba a los monstruos para venderlo a la monja Anna, conocida como la Rosa Blanca, y mientras se producía eso, aparecía frente a Sepir el pelirrojo Ned para calentar las cosas, y al encontrarse no podían evitar que sus auras surjan, provocando una gran presión, y al momento en que la batalla iba a empezar, aquella monjita hacía uso de la insignia de esclavo que poseen Ned y Sepir para hacerlos arrodillarse ante ella y amenazarlos de que no desea más altercados como ese, y así marcharse con Sepir. Después de eso, mediante recuerdo se revelaba que Ned había llegado a ese templo a ser un esclavo por orden de su maestro, y ese maestro era un peliazul que posee una máscara, para así mantener su identidad completamente oculta. Al mismo tiempo, en otro lugar se encontraba el loco psicópata, usando el artefacto demoníaco dado por Ned, ganando un nuevo poder para hacer frente a Sepir. Y cambiando de escena, tenemos a Sepir fabricando agujas de acupuntura con un material especial que le permitiría evolucionar sus habilidades, aumentando sus estadísticas para poder hacer frente a los problemas que pronto tocarán su puerta. Y a pesar del peligro que representaba, lograba evolucionar a un nuevo nivel de poder. En una mazmorra no muy lejana, unos combatientes del templo de bajo rango estaban huyendo despavoridos por unas bestias en forma de pájaros antiguos, y esos monstruos mataban brutalmente a 2 de los 3 que estaban escapando. Y en ese momento, desde el cielo como un meteorito llegaba Sepir a la ayuda de ese individuo, destrozando con la misma brutalidad a esos monstruos, para posterior a eso dirigirse al nido y despejar todo el área por sí solo, mostrándose como una deidad todopoderosa para esa persona. Después de unos días, varias personas comentaban sobre esa gran hazaña de Sepir, pero también había un miembro de un rango elevado del templo llamado Matías, que pensaba que Sepir puede ser un adorador de demonios, por lo que puede ser una buena idea él interrogarlo. Pero un comandante de los caballeros del templo, llamado Lucius,
decidía que eso no era necesario, ya que tiene una misión más importante frente a ellos. Y como son grandes amigos, Lucius decidía mostrarle a Matías la lanza y el escudo, junto con las alas de Miguel, que le fueron otorgadas por el templo, para que logre completar la misión que se le ha encomendado, ya que esos objetos legendarios elevarán su poder a un nuevo nivel. Y después de eso, todos ellos se preparaban para dirigirse a despejar una mazmorra, con la que en los últimos 10 años han llevado luchando sin obtener la victoria. En otro lugar se encontraba Sepir, con la monja negociando nuevo material, y haciendo que la monja esparza su información en el buen uso del veneno, ya que necesitaba llamar la atención de alguien muy importante para sus planes. Después de eso, recibió una nota en la puerta de su habitación, en la cual identificaba la letra de Ned, y suponía que era una prueba de él. Al llegar al lugar citado, quien lo estaba esperando era el divertido psicópata Suhag, que es utilizado sin darse cuenta. Y al verlo, Sepir trataba de noquearlo instantáneamente, porque no quería perder su tiempo con él. Pero Suhag se levantaba inmediatamente, ya que posee un nuevo poder, y sacaba a relucir el poder que obtuvo gracias al artefacto demoníaco. Al presenciar eso, Sepir se llenaba de rabia, ya que ese era un artefacto que para ganar poder debe consumir vidas. Y eso es algo que él no tolera, y además de que él se propuso salvar a todos los que merecen ser salvados. Pero ese tipo de persona no merece salvación alguna, y con unas espectaculares técnicas lo derrotaba brutalmente. Posterior a eso, aparecía frente a él Ned, quien es su mayor obstáculo desde su reencarnación, ya que Sepir necesitaba hacer creer a Ned que es un adorador de demonios, para ganarse su confianza y así cambiar su futuro. Además de que así podría pagar una deuda que él no pudo pagar en su anterior vida, ya que Ned fue su maestro. Pero en ese momento no había lugar para las palabras, por lo cual estallaba la batalla entre esos dos, en donde nos mostraban técnicas fantásticas, además de que decidían mostrar las técnicas únicas que poseen, en donde todos sus ataques se repelían entre sí, sorprendiendo a Ned aún más por ese gran poder. Además de que finalmente se revelaba que el maestro de Ned es un adorador de demonios de rango 9, llamado Jin Kang, quien tuvo 2 discípulos a quienes les enseñó sus artes marciales únicas, de las cuales uno es el hijo verdadero de Jin Kang y el otro es Ned. Y el plan de Sepir es hacer creer a Ned que hubo más de 2 discípulos, y que él es el discípulo en la sombra en caso de que Ned muera. Pero todo eso no era del todo falso, ya que sí existe un discípulo en la sombra, pero que en ese momento se encuentra en otro lugar, y que de acuerdo con sus recuerdos, en ese momento debe estar siendo atado por Altair, y ahora Sepir estaba asumiendo el papel de discípulo de la sombra para ganarse su confianza, y así rescatar a su antiguo maestro del lamentable futuro que le espera. Y para demostrar que realmente es de su mismo bando, le revelaba información crucial que solo Ned y su maestro sabían sobre la misión encomendada, la cual era robar y huir con el corazón de dragón, además de recuperar las lágrimas de sangre, que es una espada que fue robada por el templo a la familia de Ned. Con toda la información brindada, finalmente lograba convencer a Ned, además de que le pedía que le agregue a la redada como parte de su equipo, y así Ned llevaba a Sepir a una reunión con los demás miembros adoradores de demonios, y para mayor sorpresa, aquel inquisidor de alto rango llamado Matías también es un adorador del dios demonio de rango 30, y al mirarlo, Sepir se daba cuenta de cosas que desconocía de su anterior vida, y eran varias de esas personas que eran adoradores, y que en ese momento son realmente fuertes, y por eso no comprendía por qué con todo ese poder decidían traicionar a la humanidad y ser adoradores de demonios. También se nos revelaba la razón por la que Ned se había convertido en uno, y es porque su maestro le había prometido cumplir su venganza hacia el templo y recuperar la espada que le fue robada a su familia. Al día siguiente, Sepir se encontraba alistándose para la incursión con los materiales de buena calidad que le consiguió la monja Rosa Blanca, ya que debe abrirse paso entre los del Templo de la Luz y los adoradores demonios para conseguir el corazón de dragón, ya que es muy importante para sus planes futuros, por lo que es consciente de que todos serán sus enemigos en ese momento. Y así finalmente llegaba la hora de la partida,
y a simple vista salían a relucir varias caras importantes, y que son personas realmente poderosas con grandes cargos, quienes serían liderados por Lucius, el Santo de la Luz, que recibió el estigma a los 7 años. Entrando en contexto, quien posee un estigma otorgado por un dios es considerado un santo, que puede usar un alto nivel de autoridad del dios que lo eligió. Además de que cuando los santos mueren, se convierten en ángeles que sirven al dios. A poca distancia de la mazmorra, decidían primero realizar prácticas para familiarizarse con las habilidades de los demás, y así poder realizar un excelente trabajo en equipo y determinar la posición de cada persona. La noche antes del ataque a la mazmorra, Sepir hablaba con Ned sobre dónde se encuentra la espada que él tanto busca, pero lastimosamente a nosotros los lectores aún no se nos revelaba. Después de eso, nos mostraban pequeños recuerdos de Ned, en donde su padre le enseñaba la espada mágica, Lágrimas de Sangre, que es la reliquia del varón Ned Strier, y que es la recompensa que obtuvieron sus antepasados al matar demonios en el desierto. Y en primera instancia, ellos habían ofrecido la espada al rey, y el rey había decidido otorgarles el título de varón a su familia, por lo que se convirtió en una reliquia traspasada de generación en generación. Pero aquella tradición terminaba en la época del padre de Ned, cuando el obispo Olding, un alto miembro del templo, le quitaba la espada a Strier, abogando que la espada ya no le pertenecía, y cuando Strier trataba de recuperarla, le arrebataban sus manos, y también su vida en el acto, y todo eso en presencia del pequeño Ned. Además de que esos bastardos sacerdotes del templo engañaban a los nobles, como el padre de Ned, para venderles materiales falsos a precios excesivamente caros, y con eso llevándolos a la ruina para luego de eso despojarlos de sus reliquias. Y de regreso con la conversación entre Sepir y Ned, se nos revelaba que existen 12 apóstoles y el líder de la iglesia, en donde la mitad de esos 12 apóstoles son los sumos sacerdotes del Templo de la Luz, y que todo lo que su maestro le había dicho tan solo era un engaño para usarlo. Y debido a eso, Ned empezaba a desconfiar de su maestro, y sabía que él mismo debe lograr su venganza. Después de un tiempo, finalmente llegaban a la mazmorra llamada la tumba de la princesa, que emanaba un aura realmente siniestra y peligrosa. Además, se nos mencionaba que esa mazmorra posee un total de 9 pisos, en donde ya se había despejado hasta el 7º piso, por lo cual los problemas realmente empezarían desde el 8º piso, en donde le espera un sinfín de soldados esqueletos. Al mismo tiempo, en el Templo de la Luz se reunían miembros de alto rango, y allí se encontraba el despreciable Olding, de quien Ned quiere vengarse. Volviendo a la mazmorra, se estaba desarrollando una brutal batalla contra los soldados esqueletos, en donde todos utilizaban técnicas fantásticas que salen a relucir, y obviamente el Santo Lucius es quien más deslumbraba, mostrando un increíble ataque destructivo que acababa con los esqueletos y también con el mago más fuerte de ese piso, para que así los demás se encarguen de los sobrantes. Después de un determinado tiempo, el piso 8 finalmente era limpiado, y decidían acampar por ese día para prepararse para saltar al último piso. Y mientras todos estaban dándose un respiro, Sepir se encontraba inspeccionando el área, y aquel sabía de un pasadizo secreto y necesitaba acceder por ahí. Mientras los altos mandos organizaban la estrategia para proceder de acuerdo con la experiencia que obtuvieron de sus intentos fallidos, nos mostraban pequeños recuerdos de los anteriores fracasos, en donde solo lograban avanzar hasta la puerta del jefe, en donde estaba un guardián que solo su presencia les aterraba. Y de regreso en la actualidad, en ese instante, Sepir hacía que los materiales de los adoradores se activaran, los cuales eran una especie de shoggoths que se alimentaban de personas, y mientras eso sucedía, él activaba un pasadizo que puede cambiar todo el lugar, y así separarlos de las mayores amenazas, que son los 4 líderes de esa incursión. En ese momento, antes de ser separados, Lucius y Matías trataban de detenerlo, pero Ned obstaculizaba a Matías, hiriéndolo en el brazo fenomenalmente. Luego de eso, Ned y Sepir corrían por el pasadizo secreto, alejándose de los demás, y mientras se dirigían a la sala del jefe, ellos nos revelaban las demás cosas que habían hablado hace pocos días, en donde Sepir le contaba cuál sería su destino
si hacía las cosas como pensaba, además de informarle en dónde se encuentra Holding, de quien quiere vengarse, pero que no lograría hacerlo ya que si Ned no se presentaba en el lugar de encuentro con su maestro, los caballeros gemelos lo rastrearían, y ellos son quienes cortaron las manos y le dieron el golpe de gracia a su padre, por órdenes de Holding. Además de que los caballeros gemelos se encuentran entre los 10 más poderosos de todo el continente, por lo que era seguro el fracaso de Ned, porque además de todo eso, su maestro también es parte de la iglesia, y siempre estuvo usándolo a él en conjunto con Holding. Volviendo al presente, Ned estaba lleno de rabia, y ya había tomado su decisión de unirse a Sepir, y hacer tanto el Templo de la Luz como a los adoradores de demonios sus enemigos, a los cuales planea destruirlos a todos. Y así, ese par corría a su máxima velocidad, ya que solo poseían segundos para llegar a la sala del jefe antes de que se cierre el pasadizo. Y así finalmente llegaban a la sala del jefe, en donde les esperaba el guardián, y apenas lo sentía, los atacaba furtivamente, pero ellos lograban esquivarlo. Y en el último segundo, antes de que se cierre el pasadizo, lograban entrar a la sala del jefe, evadiendo al guardián. Y dentro de esa sala, le recibía la princesa Yuridika, sorprendida por tal visita sin derrotar a su guardián. En esa sala, la princesa Yuridika ya los había atacado, sin que se den cuenta, y Ned ya había caído sumergido en su ilusión, pero gracias a Sepir, Ned se salvaba de pisar un círculo mágico que lo hubiera volado en pedazos. Y la princesa, bueno, mejor digamos del monstruo jefe, al ver que su primer plan no tenía éxito, estallaba en una risa espeluznante, revelando una forma monstruosa, y así dando rienda suelta a sus ataques contra Sepir y Ned. Al mismo tiempo, después de que Sepir y Ned lograran escapar, Lucius no comprendía qué es lo que estaba sucediendo, pero llegaba a la conclusión de que debe haber más adoradores de demonios en el grupo, y le informaban que Ned estaba bajo las órdenes de Matías, por lo que se preparaba para confrontarlo, y de igual manera Matías sabía que todo su plan acababa de joderse, por lo que les decía a sus hombres que se preparen para morir o matar. Decididos para la batalla, Matías ordenaba a sus hombres ingerir una poción especial para que no haga efecto en ellos el estigma de esclavos que tienen incrustado en sus cuerpos. Pero antes de que ellos puedan tomar la poción, Lucius daba la orden como miembro de la luz e inmovilizaba a todos, haciendo que los hombres de Matías lo ataquen. Y ante eso, Matías luchaba fervientemente, matando a varios de sus esclavos, ya que ahora obedecen a Lucius. Pero ante tal diferencia era realmente difícil salir victorioso, además de que fue consciente de la gran diferencia de poder entre él y Lucius, aunque obviamente influyeron bastante los materiales legendarios que posee Lucius. Y en un momento dado, Matías se encontraba acorralado y restringido por varias cadenas, y al sentirse acorralado, Matías optaba por su último recurso, el ingerir una píldora dada por el infame obispo Holding, ya que si no me expliqué bien, este desgraciado también es un traidor a la humanidad que adora a los demonios. Esa píldora, al ser ingerida, convierte a Matías en un completo demonio sin posibilidad alguna de volver a ser un humano, pero con ese sacrificio le brindaba un nuevo nivel de poder, y así estallaba nuevamente una fascinante batalla, más equilibrada, pero con una escala de poder aterrador, en donde deslumbraban técnicas mortales entre Lucius y Matías. Pero como la balanza de poder estaba igualada, uno de los líderes decidía que es momento de usar la estaca de fe, un material de clase legendaria que le permitiría obtener una ventaja a Lucius sobre Matías. Pero cuando quería usarla, ya no se encontraba porque Ned ya la había robado. Volviendo donde Ned y Sepir, ellos se encontraban luchando ferozmente contra la princesa Yuridika, ya convertida en un monstruo aterrador, y gracias a los conocimientos de Sepir, sabían sobre su flujo de ataques y combinaciones, por lo que eso les brindaba una mayor ventaja, logrando esquivar correctamente sus ataques y contraatacar efectivamente, hasta que mostraba su transformación secundaria, y ese era el momento perfecto para darle un golpe mortal mientras se transformaba. Y así lo hacían, liberando el ítem legendario estaca de fe, y mientras la estaca la detenía, ellos atacaban furtivamente,
y en el momento en que pensaron que el monstruo ya había sucumbido, estruendos empezaban a sonar desde la puerta. Y ese era el guardián enviando su energía, haciendo que la princesa surja con una nueva habilidad. Y eso no lo esperaba Zephyr, ya que a comparación con su anterior vida, eso nunca había pasado, y el futuro ya había empezado a cambiar. Zephyr y Ned atacaban con todo su poder, pero no era suficiente. Con las nuevas habilidades, ellos ni siquiera podían toparla, y en un descuido, Ned aprovechaba la oportunidad para lanzar un gran ataque furtivo, pero todo el daño le era devuelto causándole una herida mortal y dejándolo incapacitado para seguir combatiendo. Y cuando estaba por ser eliminado, interfería Zephyr, logrando conectar sus golpes sin darle la oportunidad a contraatacar, mientras enviaba un objeto especial a Ned que mantendría su vida fuera de peligro. Al hacer eso, Zephyr se descuidaba dando oportunidad a que el monstruo ataque y le propinaba un gran ataque causándole grandes heridas, dejándolo arrastrarse por el suelo, desesperado por el latente peligro al que estaba expuesto, y rebuscaba entre sus habilidades otorgadas al reencarnar para saber cuál podría salvarle de tal situación, pero no encontraba una adecuada, y por ello Zephyr se sentía atado, ya que ninguna de esas habilidades le salvarían en ese momento, hasta que se le ocurría dibujar un símbolo con su sangre, y de la nada aparecía ante él la hermosa Ángel Mercedes, disgustada porque no comprendía cómo un insignificante humano conocía ese símbolo. En ese momento se nos revelaba que ese símbolo es una prueba de que los dioses habían perdido vergonzosamente en el pasado, y por eso cualquiera que lo use recibe un castigo divino, y por ello Zephyr lo usaba para que estas divinidades intervengan en ese momento de apuro. Y Mercedes le cuestionaba sobre el símbolo, a lo que Zephyr le decía que le pague si quiere saberlo, y ante eso ella se enfurecía más, y su presencia ominosa deslumbraba, dejándolo inmóvil, y que si no hablaba ella lo mataría, a lo que él descaradamente le decía que lo mate, que lo intente si cree poder soportar las consecuencias. Y con eso Zephyr en modo de orden les pedía que le den más objetos o habilidades, ya que los que tiene no son suficientes, y que les está dando una oportunidad a todos esos dioses, y debido a eso, uno de los dioses, creo que es la diosa de la luz Aria, decidía darle la voluntad de los dioses, y con la voluntad de los dioses Zephyr ya podía usar el artefacto divino Espada de Luz, que antes no podía, y eso lo posicionaba a la par, e incluso superior en poder de esta princesa monstruosa. Y mientras Zephyr hería gravemente a la princesa, los dioses dialogaban, y creen que es buena idea otorgarle mayores artefactos y poderes a Zephyr, con los cuales Zephyr finalmente lograba derrotarla, haciendo que surja nuevamente su verdadera forma, que es tan angelical, y así sostenerla como un caballero antes de que caiga al suelo. Y mientras dialogaba con la princesa, ahora despojada de su maldición, se revelaba mediante sus recuerdos que ella es uno de los 12 héroes, en donde su caballero Georgios le había ofrecido el corazón del dragón negro, y ella le decía que le llame por su nombre, Yuridika, y no princesa, y que le revele lo que quería contarle, ya que estos dos tenían un gran amor el uno por el otro. Volviendo al presente, Zephyr le mostraba a la princesa todos sus recuerdos, de cómo murió y reencarnó para satisfacer a los dioses. Al mismo tiempo, la intensa batalla entre Lucius y Matías continuaba, y los demás solo observaban, ya que esa era una escala de poder en la cual no podían interferir, y también entre sus filas aún habían más adoradores de demonios que aún no habían sido descubiertos, que en secreto adoraban el poder que consiguió Matías al convertirse en un demonio. Y mientras luchaban, Matías recordaba que siempre ha sentido celos de Lucius por recibir el estigma de un dios y convertirse en un santo a los 7 años, ya que la tradición normal era que los elegidos serían entrenados hasta los 15 años, y el más fuerte de ellos obtendría el estigma. Y además, Matías era el candidato original para convertirse en santo, por lo que siempre sintió que su gloria y poder le fueron arrebatados. Además de que con eso el Templo de la Luz aprovechaba para extorsionarlos a todos, y por ello Matías consideraba el Templo de la Luz el verdadero mal.
Volviendo donde Sepir, la princesa acababa de ver todos sus recuerdos, sintiendo una gran tristeza por él, y nuestro protagonista le pedía que le implante el corazón del dragón, como lo hizo en el pasado con su caballero Georgius. Pero ella le decía que no puede, y recordaba que hace mucho tiempo, un dragón que era miembro de los 12 héroes había quemado todo el mundo, y los 11 héroes restantes tuvieron que unirse para derrotar a su compañero en una larga lucha por un año. Y después de eso, Georgius le había pedido a Yuridika que le trasplantara el corazón, y ella lo había hecho. Pero en ese momento se revelaba que el dragón dorado tampoco estaba de su lado, y solo fingía ser su compañero, y por ello había instalado una maldición oculta en el corazón, haciendo que Georgius sea poseído y se convierta en un esqueleto que quiere arrastrarlo todo. Además de sellar la voz de Yuridika, para que así ella se lleve sus recuerdos por siempre. En ese momento desesperado, Yuridika lograba sacar el corazón del cuerpo de su amado, quedando atrapada en su castillo, que se convertiría en una mazmorra, pasando por largos 1000 años hasta lograr purificarlo. En el presente, Yuridika quería contarle sobre los secretos que sabe, pero se activaba nuevamente la maldición que le implantó el dragón dorado, impidiéndole hablar. Pero usando palabras distintas, lograba decirle que debe guardar su habilidad de suerte, ya que en un futuro tendrá que alejarse de la persona más preciada para él, por alguien más, ya que tendrá que elegir una sola persona. Y también le decía que tome todas sus posesiones y adquiera más fuerza, ya que si le implanta el corazón en ese momento, él moriría. Pero después de varias palabras, y que debe cazar 4 dragones en medio año, ella accedía a implantarle el corazón del dragón. Cambiando de escena, Matías estaba destrozando a varios sacerdotes y tenía a 2 de los 4 líderes en verdaderos aprietos, a pesar de los aterradores ataques de Lucius. Pero entre esa batalla, Matías había logrado conseguir una ventaja, acostumbrándose a su nuevo poder, y debido a la desesperada situación en la que se encontraba Lucius, en donde Matías lo iba a matar, no tenía más remedio que usar su as bajo la manga, la cual era una habilidad exclusiva de los santos, pero que le costaría un gran precio, ya que al activarla debía pagar medio año de su esperanza de vida, y mientras más la siga usando, más de su vida irá quemando. Con ese nuevo poder, con una ráfaga de ataques perforaba y desmembraba el cuerpo demoníaco de Matías, mostrando una escena espectacular, y así fue como Lucius obtuvo la victoria sobre su viejo amigo Matías. Pero toda esa batalla le costó un gran precio, ya que solo 3 personas seguían con vida, y obviamente eran los 3 de los 4 líderes. Volviendo de Sepir, él se encontraba en una lucha espiritual con la presencia del dragón por poseer su corazón. En ese mismo momento, Ned finalmente recuperaba la conciencia, y al ver esa escena asumía que Yuridika había derrotado a Sepir, por lo que se disponía a realizar un ataque furtivo, pero justo en ese momento sufría de congelamiento de mana, por lo que no podía moverse. Y debido a eso, Yuridika le informaba que descanse, que no es tiempo de que se levante, y de paso sacaba el gusano demoníaco que tenía en su interior, liberando de la maldad y poniéndola a dormir nuevamente. Y con eso, pasaron 2 días en donde Lucius y sus compañeros buscaban la salida, pero no la encontraban, por lo que decidían ir a la sala del jefe, en busca de los 2 que robaron la estaca de la fe. Pero apenas llegaban, el guardián les atacaba salvajemente, poniéndolos en verdaderos aprietos, y debido a esa batalla, la vida de Lucius peligraba, ya que no podía usar su as bajo la manga, ya que solo puede usarlo una vez a la semana, y su fuerza no era comparable a la del guardián. Y en ese momento, la puerta del jefe se abría sin razón, y ellos no comprendían por qué razón se abría la puerta. Pero allí salía caminando Sepir, con un nuevo poder gracias al corazón, dispuesto a ayudar a Lucius, y con una simple orden, gracias al arte del dragón, hacía que el guardián quede postrado contra el suelo. Pero ese hechizo solo duraba 10 segundos, y el guardián se liberaba furioso atacando a Sepir. Y debo mencionar, por si aún no me expliqué, Georgius es el guardián que fue consumido por el corazón de dragón. De ese modo, se daba una corta batalla entre Sepir y el guardián, en donde Sepir nuevamente usaba la espada de la luz, ya que no estaba salvando a Lucius solo por su voluntad, sino que la razón era que la diosa de la luz se lo había solicitado
para que pueda usar sin problemas dicha espada. Y así era como arrancaba de ese mundo al guardián, liberándole su sufrimiento. En ese momento, Lucius no entendía por qué Sepir puede usar la espada de la luz si es un adorador de demonios. Además de que su presencia es similar al dragón dorado, ya que al parecer ese desgraciado dragón traidor es el guardián del reino. Con todos esos acontecimientos, Lucius decidía arrodillarse ante Sepir en muestra de respeto, y nuestro protagonista recordaba lo sucedido en esos 3 días, en donde pasó luchando contra la conciencia del dragón, y cuando finalmente lograba ganar y despertar, Ned estaba inconsciente, y de la angelical princesa solo quedaban sus cenizas, junto con 2 piedras dejadas por ella, con sus recuerdos, y que poseen habilidades extraordinarias, pero que una piedra debe dársela a Altair, ya que ella ha heredado la magia de Yuridika. Después de eso, Lucius finalmente liberaba la marca de esclavo de Sepir y Ned, dándole la libertad total de sus cuerpos. Sepir le decía a Lucius que ellos dos estaban infiltrados en los adoradores de demonios, obteniendo información valiosa, por lo cual Lucius le informaba que es hora de volver al templo, pero Sepir le interrumpía, mencionándole que su batalla apenas comienza, y con eso le contaba sobre los adoradores de demonios que están en la 3ª parroquia, además de que los caballeros gemelos también están ahí, y son traidores de la humanidad. Antes de partir hacia la batalla decidían equiparse correctamente, ya que una de las piedras le permitía un completo control del castillo y podía acceder al tesoro secreto de Yuridika, que nadie en 1000 años había encontrado. El lugar estaba repleto de tesoros de alto rango que deslumbraban a simple vista, y todo se equipaba con los materiales que mejor se adecuan a su estilo de lucha. Cambiando de escena, vemos al despreciable Olding, que estaba incrustando gusanos de demonio en las demás personas, ya que ahora, por su tanto uso, incluso él puede producir gusanos, ya que su propio gusano se había convertido en una reina que da a luz nuevos gusanos, y eso le permite controlar a las personas que les da de comer esos gusanos, además de que se encuentra junto a la esposa de Lucius y su hijo, y en el momento en que quería darles de comer el gusano, finalmente se escuchaban estruendos de batalla, en donde Lucius se estaba abriendo paso hasta llegar donde ellos, y Lucius usaba un material único que le permitía ver los gusanos demoníacos dentro de las personas que lo poseen, por lo cual atacaba sin vacilar. En cambio, Olding trataba de usar al tío de Lucius, que recientemente empezó a controlar para convencerle de que Olding no es ningún hereje, pero como Lucius puede ver claramente al gusano, sabe que incluso su tío ya ha caído bajo su control. Después de un poco de palabrería, Olding finalmente aceptaba que es un adorador de demonios de rango 10, y tomaba como rehén a la esposa de Lucius, diciéndole que no puede hacer nada, además de decirle que si no se come un insecto princesa en 3 segundos, él se lo dará a su esposa o a su hijo. Y ante eso, Lucius aceptaba comerse el gusano, y Olding se reía a carcajadas, y decidía que mejor se lo daría a su esposa. Y cuando estaba introduciendo el gusano en la boca de Claudia, una espada atravesaba el pecho de Olding, y quien lo atravesaba era Ned, quien había llegado sin ser detectado, gracias a un brazalete de sigilo. Pero la herida no era suficiente para matarlo, y uno de los caballeros gemelos atacaba a Ned, pero él lograba esquivarlo y rescatar a la esposa e hijo de Lucius. Y debido a eso, Olding le ordenaba a uno de los caballeros gemelos que se encarga de deshacerse de Lucius y Ned, mientras el otro le acompaña a un lugar seguro para recuperarse. Y es así como iniciaba otra batalla fenomenal entre Lucius y uno de los caballeros gemelos, considerado como uno de los 10 mejores del continente. La batalla era fantástica, pero feroz, en donde Lucius tenía la ventaja en gran parte por todo el equipamiento que llevaba encima, y con un ataque brutal lograba crear un hoyo en el estómago de su adversario, pero Lucius también resultaba herido, y el caballero gemelo poseía una habilidad de curación totalmente absurda, y en un instante estaba completamente recuperado, atacando nuevamente a Lucius, pero en ese instante, Olding le mandaba un mensaje que vaya donde él inmediatamente, por lo que se distraía, y Lucius aprovechaba para encadenarlo, ya que su objetivo era retenerlo porque en ese momento, Sepir ya se encontraba donde Olding. Es en ese momento que se nos muestra lo que había sucedido desde que Olding
se fue con uno de los caballeros gemelos y no entendía la situación, ya que él tenía un plan para cada situación en donde obtendría el corazón de dragón para su maestro, y la única opción era que le haya traicionado Jin Kang, quien anteriormente era el maestro de Ned. Cuando Olding estaba subiendo al carruaje para escapar, gritaba de dolor por un veneno mortal que había colocado Sepir en el carruaje, y resulta que al otro caballero lo derrotaba inmediatamente porque era un caballero de plata falso. Y es en ese momento que Olding llamaba a su caballero, y ahí Sepir revelaba que el verdadero miembro de los caballeros gemelos ya lo habían matado hace 12 horas, entre todos los miembros del grupo, y ellos lo habían eliminado salvajemente, ya que todo el lugar estaba lleno de sangre, además de estar decapitado. Volviendo al presente, Sepir lanzaba un ataque devastador con la intención de matar inmediatamente a Olding, pero él lograba esquivarlo, revelando su forma demoníaca, y que en realidad él es incluso más fuerte que los gemelos, y así empezando una batalla entre los dos. Volviendo donde Lucius, él seguía manteniendo una gran batalla, y en combinación con sus dos miembros restantes, lograba generar una distracción, propinándole nuevamente un ataque brutal al caballero, pero esta vez dividiéndolo en dos por completo, y aún así no era suficiente para matarlo, y ese caballero lograba recuperarse rápidamente y escapar en medio de la conmoción por derrumbar un edificio apuntando a los miembros de la iglesia. Mientras escapaba debilitado, Ned lo estaba esperando con un ataque sensacional, dividiéndolo nuevamente en dos, pero esta vez desde su cabeza. Pero aún así, nuevamente lograba recuperarse como si nada. Y mientras se preparaban para la batalla, Ned sacaba la espada del caballero gemelo que ya asesinaron, haciendo enfurecer a su enemigo, y aquel no sabía que su hermano había muerto. En el lado de Sepir, él estaba luchando débilmente contra Olding, ya que no quería matarlo tan pronto, pero Olding se regocijaba pensando que tenía la ventaja absoluta, dando ataques realmente fuertes que destruían todo a su paso, y cuando creía que finalmente había ganado, Sepir detenía como si nada su ataque, activando su habilidad del corazón de dragón, obteniendo escamas en su cuerpo, y al presenciar eso, Olding comprendía el peligro que corría, y quería escapar temeroso por perder su vida, lleno de pánico, pero Sepir le rebanaba en trocitos en el aire hasta volverlo la nada. Cambiando de escena, tenemos a Ned en aprietos contra el caballero gemelo, pero gracias a su técnica única, lograba contrarrestar, hiriendo a su enemigo, pero no lo suficiente. En cambio el caballero se molestaba y estaba lleno de rabia, y lo único que quería era matar a Ned, y lo atacaba con todo lo que tiene. Pero Ned aprovechaba la rabia que posee su enemigo para engañarlo con un artefacto especial y propinarle un espectacular ataque eléctrico. Pero desgraciadamente se descuidaba y recibió un ataque fatal, causándole una gran herida y poniéndolo contra las cuerdas nuevamente. Y debido a eso, utilizaba sabiamente su cabeza, aprovechando la cercanía para hacer explotar los ojos de su adversario con su electricidad y cortándolo despiadadamente hasta destruirlo por completo, quitándole la vida. Volviendo a la iglesia, Lucius al fin podía tener en sus brazos a su esposa e hijo a salvo del peligro. Después de unos días, ellos seguían curando las heridas de los afectados por la dura batalla y capturando a los traidores. Además de que ahora Sepir y Ned eran duques, y en ese momento Sepir entregaba en una jaula la cabeza de Olding, asombrando a todos. Y también le revelaba sobre la alianza que mantenía Olding entre los señores del oeste y el este para destruir y cambiar el mundo. Además de que dos dragones le están causando estragos, y eso era lo que Sepir y Ned se ofrecían para cazarlos. Lucius aceptaba esa petición y antes de marcharse les nombraba a los dos como caballeros principales del templo. Cuando se estaban marchando, el líder del culto demoníaco tomaba posesión de la cabeza de Olding, y Lucius y Ned trataban de destruir instantáneamente la cabeza de Olding para evitar la conexión, pero no tenían éxito, ya que no podían hacerle ni un rasguño y quedaban atrapados en su ataque, por lo que Sepir tenía que interferir con la espada de la luz para salvarlos. Pero como no tiene el permiso de la diosa, solo podía usarla por 10 segundos, así que se calmaba y decidía hacer una apuesta con el líder del culto, y era lanzar una moneda
de que si él ganaba, el otro le diría sus motivos de visita, y viceversa, o de lo contrario, Sepir revelará la identidad del líder del culto, y como no sentía que miente, el líder del culto no podía arriesgarse, por lo que aceptaba, y con eso la moneda era lanzada. Pero todo eso era un juego de palabras difíciles de explicar, ya que al caer la moneda en la mano, estallaba una batalla dejando como resultado un empate, ya que la moneda estaba rota, y lo posponían para una próxima ocasión. Después de eso, Sepir les decía que aún no puede decirles quién es el líder del culto a Ned y Lucius, pero que les dará pistas con un acertijo que no se nos menciona a nosotros los lectores. Y en ese momento nos muestran que ese desgraciado líder del culto se encuentra cerca de la hermosa Altair, deseándole su feliz cumpleaños número 20, y con eso esa persona mostraba su magnífica presencia. Y también se nos revelaba que Altair es la primera princesa del reino Cayenne, y que ese desgraciado líder del culto es su hermano, quien es el primer príncipe del reino Cayenne, además de ser el cardenal más joven del Templo de la Luz, Polaris Albert Cayenne. Mientras Sepir se preparaba, recordaba que Mercedes le había dado una llave en la sala de la princesa Yurídica, que conectaba a su villa para poder hablar sobre las reglas y recompensas de los nuevos objetos después de amenazar a los dioses. Mercedes le mencionaba que no tolerarán más un comportamiento así, y que ahora los dioses le han encomendado misiones para obtener recompensas. Y así, Sepir y Ned finalmente dejaban la tercera iglesia para dirigirse a su misión y cazar dragones, en donde el alma remanente de la princesa Yurídica sentía que se alejaba de la mazmorra, y que es tiempo para que ella también parta, y con eso le decía a su amado caballero Georgius que es hora de irse, y que este es el final de sus papeles de 1000 años de soledad, y que lo que depara el futuro se lo encargan a quienes llevan su misión, y también a sus descendientes que caminarán junto a él. Después de eso, una paloma mensajera llegaba donde nuestra querida Altair, con una carta enviada por Lucius, felicitándole por su cumpleaños, y revelándonos que ella y Lucius son primos, y es en ese momento que Altair observaba por su ventana cómo Sepir llegaba a su entrada, noqueando a varias personas. Cambiando de escena, se nos revela la razón por la que Sepir entraba noqueando a dichas personas, y era porque cuando ingresaba al lugar, miraba a todos los pretendientes que tenía Altair, ya que ella había mencionado que no aceptaría ningún hombre débil, y todos estaban siendo completamente derrotados por la escolta principal de Altair, la señorita Ofelia Omlet, quien era realmente espléndida y tenía la sangre de sus combatientes derramada en sus manos. Además de revelarnos que también pertenece al top 10 de los más fuertes del continente, pero entre todos ellos también habían varios guerreros decentes, y uno de los pretendientes, bueno, más bien dicho, un guerrero de uno de los pretendientes, un sacerdote del Templo del Cielo, que era realmente prepotente, se interponía entre Sepir y Ned, diciéndoles que la fila estaba al otro lado y que deberían mantener el orden correcto. Además de empezar a hablar completamente incoherencias, de que Altair y Lucius mantenían una relación oculta a pesar de ser primos. Y al escuchar todo eso, Sepir no lograba contener su rabia y le propinaba un fascinante golpe a ese lamentable sacerdote, al igual que a sus acompañantes. Y ese era el momento en que Altair lo había observado por su ventana. Y en los momentos siguientes, Altair se presentaba ante Sepir mientras recordaba que Lucius, en su carta de felicitación, también lo recomendaba en alta estima. Además de que Sepir rápidamente nos revelaba que en su anterior vida, Altair había empezado su batalla contra los adoradores de demonios mucho antes que nuestro protagonista, y que siempre había estado en busca de un compañero fuerte y confiable para hacer frente a tan grande calamidad. Y es por ello que Sepir decidía mostrarle su forma draconiana, para convencerle de que él es la persona correcta para llenar ese puesto. Después de eso, Altair decidía ponerlo a prueba mediante un pequeño combate contra Ofelia, y así es como empezaba una entretenida batalla, en donde Ofelia atacaba con grandes estocadas de su espada. Pero a medida que pasaba la batalla, iba comprendiendo la diferencia de poder, y en pocos instantes ya se encontraba a merced de Sepir, dando por finalizado el combate de prueba. En ese momento, Sepir finalmente decidió informar de su misión a Altair, proponiéndole un excelente plan para poder cazar al dragón azul.
además de entregarle la perla que Yuridika le había enviado. Cambiando de escena, tenemos al Freyde, el vicecomandante de los adoradores de demonios, recibiendo las órdenes de su señor, que le informaba que existe una vacante entre los 12 apóstoles, por lo que el vicecomandante decidía partir rápidamente hacia la tercera parroquia para descubrir todo lo que había sucedido allí. Volviendo donde Altair, ella se encontraba emocionada por poder practicar la magia que Yuridika le había dejado, ya que le otorgaría un gran conocimiento sobre la magia que le permitiría perfeccionarla, y cuando empezaba a practicarla, aparecía en su mente el pensamiento de Yuridika, tomando forma para conocer a su sucesora. Al mismo tiempo, Sepir y Ned realizaban sus planes a seguir para recolectar información, en donde Sepir se encargaría de ir a una fiesta y Ned de indagar en busca de adoradores de demonios, para lo cual Sepir cambiaba su apariencia para no ser detectado, y debo decir que lo hacía perfectamente. En la fiesta todos bebían y dialogaban con conversaciones de todo tipo, y en esa fiesta Sepir pensaba que todo iba de maravilla y nadie lo descubriría, pero cuando estaba plácidamente sentado, un hombre misterioso lo reconocía, generándole una gran sorpresa. Al mismo tiempo, Ned estaba haciendo correctamente su trabajo, matando a varias personas que eran adoradores de demonios, y es en ese momento que una voz lo sorprendía, preguntándole qué es lo que hacía afuera, y así revelándose la identidad de Ofelia, además de revelarnos que ella lo había estado siguiendo desde hace un buen rato, y que la razón por la que lo busca era para comprobar si tiene el nivel suficiente para ser uno de los acompañantes de Altair en la incursión del dragón azul, al igual que Sepir. En ese mismo momento, cerca de la tercera parroquia, se encontraba el vicecomandante de los adoradores de demonios, corroborando el asesinato de Olding y los guerreros gemelos. Pero gracias al veneno que había usado Sepir, el vicecomandante también pensaba que los reyes magos los habían traicionado y no tenían idea de la intromisión de Sepir y Ned, por lo que se disponía a descubrir quién había ingerido el corazón de dragón, y cuando estaba por marcharse, aparecía ante él un personaje misterioso, desconcertándolo, y el Freyd rápidamente lo atacaba, y cuando creía que lo atraparía, esa persona revelaba sus habilidades, dejando al descubierto que es uno de los verdaderos reyes del Oriente, por lo cual ninguno de ellos deseaba dejar escapar al otro, ya que ambos querían obtener información. Volviendo donde Ned, él se encontraba librando una espectacular batalla contra Ofelia, en donde ambos blandían magníficamente sus espadas, sin darle ninguna ventaja al otro, y se atacaban con todo lo que tenían, además de que Ofelia finalmente revelaba que no confiaba completamente en Ned, debido a su hermana, la princesa que sonríe, de la cual Ned no tenía ni idea. Y en ese momento se revelaba que la mujer que sonríe era la persona que estaba peleando con el vicecomandante de los adoradores de demonios, y que además había logrado escapar de él. En ese momento Ned recordaba las cosas que había hablado con la cabeza de Olding antes de erradicarla por completo, en donde él le mencionaba que todo lo hizo por orden del templo y no porque quisiera herir a su familia, además de que debería agradecerle, ya que gracias a él Ned pudo aprender artes marciales, y al final terminaba diciéndole que no debería creer todo lo que Sepir le dice, ya que él lo está engañando. Y de regreso en el presente, Ned se ponía a pensarlo nuevamente, ya que las cosas que Sepir le había dicho no concordaban con lo que Ofelia le acababa de decir, porque Ofelia le había dicho que ella junto con Altair habían encontrado al discípulo en la sombra de los 12 apóstoles, y ese discípulo era su hermana, por lo que ahora se disponía a buscar la verdad y descubrir quién le está mintiendo, además de comprobar si su pequeña hermana realmente está viva. Cambiando de escena, tenemos a Sepir despidiéndose después de una corta plática con aquellos que descubrieron su identidad, además de revelarnos que ellos en sí servían a la hermosa Altair, pero que uno de ellos debe ser protegido por Sepir, ya que en su anterior vida, esa persona Philip había muerto a manos de la mujer sonriente, y que a pesar de conocerla, nuestro protagonista no sabía la verdadera identidad de dicha mujer. Y cuando llegaba donde Ned, lo sorprendía la frialdad con la que lo miraba, en donde Ned rápidamente le cuestionaba sobre lo que Ofelia le había revelado, y en ese momento Sepir también recordaba la plática que había tenido con la mujer sonriente,
permitiéndole rellenar todos los huecos de información y darse cuenta de que ella realmente era la hermana de Ned, además de comprender que los adoradores de demonios no eliminaron al azar a la familia de Ned, sino más bien que fue porque sus dos pequeños hermanos poseían un don excepcional para las artes marciales, y ellos querían usarlos al máximo. Ante toda esa nueva información y la duda latente de Ned hacia Sepir, nuestro protagonista no tenía más remedio que revelarle toda la verdad de cómo era el camino normal que hubiera seguido Ned y lo que le deparaba el destino, además de cómo Sepir se convertiría en su aprendiz para ganar un gran poder y estar en la cima de la humanidad, pero también revelarle cómo al final fue derrotado por los demonios, terminando con la exterminación de la raza humana, pero que gracias a una oportunidad de los dioses, regresó 10 años del pasado para cambiarlo todo. En ese momento también nos muestran los recuerdos de Sepir, el cómo entrenaba con las instrucciones de Ned, y que Ned lograba mantenerse vivo gracias a su furor deseo de venganza hacia su maestro, que lo había traicionado, y por ello soportaba todas las dificultades, pero que gracias a la intromisión del Señor del Valle, Hobdur, tuvieron que salir de la cueva antes de que Sepir lograra completar todo su entrenamiento, y debido a eso, Sepir no era lo suficientemente fuerte como para poder escapar junto con su maestro, y por ello Ned se había sacrificado para permitirle a Sepir escapar. Volviendo al presente, Ned realmente se encontraba perplejo ante tan inaudita situación, confirmando lo difícil que era creerla, pero llegando a la conclusión de que es lo más razonable y la mejor explicación al por qué Sepir sabe acontecimientos demasiados precisos que nadie más sabe. Así que ahora, como su maestro, estaba dispuesto a caminar junto a su discípulo ante tan despiadado futuro, ayudándolo a soportar dicha carga. A la mañana siguiente, Sepir y Ned acudían donde Philip para seguir preparando los pasos a seguir en su importante misión, mientras Altair seguía aprendiendo del grimorio de Yuridika, que le dejaba inconsciente mientras hacía una copia de la magia directamente en su cerebro. Y así, pasaron varios días en donde todos se preparaban meticulosamente, y en ese tiempo, Altair finalmente lograba despertarse, pero antes de despertarse, Yuridika le había dicho que si entrenaba diligentemente, con el tiempo suficiente, ella sería capaz de lograr lo que nadie ha logrado, el alcanzar el nivel 8 de la magia de Midea, y que cuando lo logre, se abrirá la puerta a la constelación, y que debido a su actual nivel, Altair olvidará esa conversación. Pero antes de desaparecer por completo, Yuridika le decía una última cosa: que confíe en Sepir, que lo que hace tanto en esta vida como en la vida pasada, lo hace por ella. Después de un mes de preparaciones, todos finalmente partían hacia la incursión del dragón azul, pero en su camino observaban cómo los lugares donde había llegado el dragón azul habían quedado totalmente devastados, hasta llegar a un pueblo donde se reunirían con un soldado. Pero allí encontraron a un soldado, Grimes, que había sido envenenado por el poder del dragón azul, y Altair suponía que era el soldado con el que deberían encontrarse, por lo que por suerte Sepir conocía de un tratamiento y procedía a tratarlo. En ese mismo momento también llegaba a la ciudad el capitán Legolas Danaki, quien era realmente altanero y prepotente, lleno de confianza, tratando déspotamente a Philip, y en el momento siguiente escuchaba los gritos agonizantes de alguien en una cabaña, y al acercarse reconocía que era Grimes, un soldado de su casa, que estaba emanando una gran cantidad de sangre, y sin pensarlo dos veces, atacaba rápidamente a Sepir, pensando que era el culpable, pero era interceptado por Ofelia para posterior a eso, entrar en escena Altair, revelándole que la razón por la que está aquí no fue por una petición, sino más bien por un decreto que hizo ella misma, como la princesa de su reino, y con eso dejaba sorprendido a ese estúpido capitán. Después de eso, él junto con sus hombres rápidamente se arrodillaban ante Altair y procedían a disculparse por su lamentable comportamiento, además de agradecerle a Sepir por haber salvado a uno de sus hombres. En los momentos siguientes, se dirigían al bosque de los elfos, ya que allí encontrarían los ingredientes principales para contrarrestar los venenos del dragón azul, además de que Sepir mantenía a Philip junto a él todo el tiempo, para no correr el riesgo de que la mujer sonriente lo asesine. Y mientras cruzaban por el bosque, Sepir sentía la presencia de alguien observándolos,
pero no podía descubrir quién era, y se nos revelaba más de sus recuerdos, de cuando platicaba con un elfo sobre el bosque en el que se encuentran actualmente, y que ese es un bosque tenebroso que alberga demonios que comen a los humanos fascinados por su belleza. Y él en ese momento, frente a todos, la naturaleza tomaba una forma humana, diciéndoles que regresaran, ya que esa no era su tierra. Y ante eso todos estaban completamente sorprendidos, pero Sepir no perdía el tiempo, y ya se estaba abalanzando sobre esa forma para destruirlo. Sin embargo, Altair hablaba parando el ataque de Sepir, ya que quería buscar el diálogo en vez de la lucha. Pero los demonios del bosque no estaban dispuestos a hablar, y tan solo le revelaban a Altair que su propio hermano fue el que terminó todas las conversaciones con los elfos, quebrantando la buena relación, por lo que los demonios del bosque no esperaron más y atacaron a Altair y sus hombres, con fascinantes técnicas y explosiones verdaderamente aterradoras, y confiaban en que eso les daría la victoria, pero no contaban con la presencia de Sepir y todo el armamento de defensa que les permitía a la mayoría salir completamente ilesos. Después de eso, Sepir rápidamente utilizaba sus habilidades de dragón para poder abrir la puerta e inmediatamente inmovilizar a los elfos que controlaban a las plantas, y aquellos se encontraban en la torre de vigilancia. Y cuando tenía sujetada una elfa desde el cuello, una espectacular flecha llena de un gran poder repentinamente llegaba donde él, pero Sepir lograba evitar recibir un gran daño, e inmediatamente reconocía de quién provenía ese gran ataque, ya que era uno de los 10 hombres más poderosos del continente, conocido como el arquero más poderoso, los ojos de Dios. Pero ese elfo no perdía el tiempo y rápidamente enviaba nuevos ataques realmente poderosos a larga distancia. Y de igual manera, Sepir también lanzaba un poderoso ataque en forma de dragón, y al colisionar ambos poderes, generaban una destrucción descomunal, asombrando tanto aliados como enemigos. Además de que todos al ver ese ataque en forma de dragón quedaban completamente perplejos. Y es por ello que los elfos decidían ya no atacarlos más, y por el contrario, dialogar para solicitarles la ayuda de tan magnífico guerrero, a lo cual Sepir accedía a escucharlos, ya que eso beneficiaría en su misión de cazar al dragón azul. Después de eso, todos fueron a los aposentos de los elfos, para mostrarles cómo Grimes se estaba recuperando el veneno del dragón azul gracias a su tratamiento. Los elfos también revelaban que antes que ellos, también había llegado otro humano que los había ayudado con sus artes de veneno, y su nombre era Feyd, conocido como la serpiente venenosa, sorprendiendo a Sepir, y aquel era el que en su anterior vida le había enseñado a usar dicho veneno. Después de eso, nos brindaban una breve explicación sobre lo que había sucedido en la tierra de los elfos, ya que ese lugar disponía de una poderosa vitalidad y habilidad de curación gracias a un enorme lago que estaba en medio del gran bosque, y es por ello que esas tierras se convirtieron en la base de prosperidad de los elfos. Y fuera de ese bosque se encontraba el estado de Danakil, donde mediante los arroyos llegaba parte del agua del lago, convirtiéndolo en el mayor granero del territorio humano, ya que el árbol masivo dentro del bosque había crecido gratamente mientras bebía el agua del lago de la vida, y así obteniendo el poder sagrado por sí mismo, para convertirse en el ser que les da a los elfos su poder. El reino de los elfos había sido muy próspero durante 2000 años debido a eso, pero todo había terminado cuando el dragón azul había hecho del lago de la vida su nido, y aquel próspero lago de la vida pronto se había vuelto venenoso, además de esparcirse rápidamente por el gran bosque. En ese momento, Sepir también nos recordaba su plática con sus compañeros días antes de llegar donde los elfos, en donde habían acordado que para poder tener éxito en la misión de asesinar al dragón azul, definitivamente debían llegar a una alianza con los elfos y el estado de Danakil. Pero uno de sus asesores le decía que entre Danakil y los elfos existía un gran resentimiento, ya que un año antes de que el dragón azul apareciera, 2 altos elfos conocidos como la Luna Escarlata y la Luna Negra habían invadido Danakil, y ese estado había estado al borde de perder todas sus tierras. Y debido a ese incidente, el príncipe Polaris también había participado en la batalla, como cardenal, mientras lideraba a sus caballeros templarios, por lo cual los elfos no habían tenido otra opción más que huir al corazón del bosque, ya que a esa batalla también se había unido el dragón dorado.
Y con todo eso, al final, esa guerra había terminado con la victoria de los humanos en forma de un tratado de cese de fuego. Y al año siguiente, todas las tierras de cultivo habían sido contaminadas por el veneno del dragón azul. Pero la mayoría de las personas no creían eso y pensaban que los elfos habían sido los que esparcieron el veneno como una forma de venganza. Pero entre toda esa incertidumbre, Altair pensaba que era el mejor momento para concretar una alianza entre todos ellos y así lograr completar su misión de asesinar al dragón azul. De regreso en el presente, Sepir se encontraba mostrando sus grandes habilidades de curación con el veneno, mientras indagaba el paradero de Fade, ya que nuestro protagonista se hacía pasar por un discípulo de un antiguo compañero de Fade, y fue Dariel quien le informaba que Fade ya se había marchado hace un año, después de haber completado su investigación, y de paso, dejar un poco de su veneno para que los elfos envenenados puedan mantenerse. En ese mismo instante, el anciano Heron pensaba que Sepir había llegado en el mejor momento, ya que pensaba que con su ayuda, él podría encontrar la caja del sello final de la reina, que se encuentra en el centro de la zona contaminada, mientras se hundía en sus recuerdos, donde nos revelaba que hace 3 años, los más fuertes altos elfos, poseedores de los títulos de Luna, habían obtenido las cajas ocultas de las 12 torres, a excepción de la que se encuentra en la zona contaminada, para así construir sus propios reinos, y aquellos no respetaban a la reina y tan solo la consideraban como una reina tonta e inútil. Y de regreso al presente, el anciano Hero mencionaba en su mente que él también había querido hacer lo mismo, pero no había podido, debido a que había muy pocas cajas, además de que él era débil en el combate, y es por ello que había planeado criar a Dariel para que cuando se vuelva fuerte pueda manipularlo. Pero Dariel era alguien que se rehusaba a abandonar a su madre la reina, por lo que no tenía de otra que seguir permaneciendo en ese maldito reino sin gusto. Pero todo eso podría cambiar si lograba manipular a Sepir y hacer que él le traiga primero la caja del sello, que está en la zona contaminada, para así convertirse en el rey. Al mismo tiempo, en un apartado lugar, los elfos se encontraban liberando a todos los humanos que tenían como prisioneros, para poder proseguir con la alianza de matar al dragón azul. Y no muy lejos también se encontraban 2 magas de la Torre Mágica, Milia y Daisy, que tenían grandes resentimientos hacia Altair, que incluso deseaban matarle inmediatamente. Cambiando de escena, en Veronia, la metrópolis del sur, se encontraba la sirvienta de Altair, Lady Katie, disfrazada como la princesa Altair, aceptando ejecutar el proceso de limpieza de la cordillera Espina, en conjunto con el gremio arquitectónico del sur, para llamar la atención de los adoradores de demonios, y así tanto Sepir y Altair, en conjunto a los demás, puedan realizar su misión sin sospechas. De regreso de nuestro protagonista, él ya se encontraba en conjunto con los demás, realizando una misión de expedición del lugar, además de acabar con los monstruos que merodeaban toda la aldea a causa del poderoso veneno del dragón azul, ya que necesitaban recuperar parte del terreno perdido a causa de los monstruos para poder abastecer a toda la población que manejaban. Todos ellos, sin mucho esfuerzo, procedieron a terminar con los monstruos que se encontraban cerca de la aldea, mientras reunían algunas piedras mágicas y materiales de producción que les podrían ser de utilidad en el futuro. Y de regreso en la ciudad de los elfos, Dariel estaba expresando toda su gratitud a Sepir por ayudarles a proteger la aldea y tratar a la reina y los demás elfos envenenados, pero que a pesar de toda esa gratitud, no puede entregarles los 2 objetos que le había solicitado, ya que la rama del árbol de la vida y el agua de la vida son los objetos clave que protegen a la aldea de la contaminación del veneno. En cambio, Sepir empezaba a enfadarse de la terquedad de Dariel y le decía que debía entregarle esos objetos, ya que él definitivamente se encargaría de eliminar al dragón azul. Pero aún así, Dariel no podía confiar completamente en esas palabras, ya que conocía el poder del dragón azul. Además de mencionar que de los 4 altos elfos que quedaban en la aldea, él era el único que podía luchar, por lo que en su responsabilidad quedaba el protegerlos, y sin esos 2 objetos, toda la aldea sería contaminada en un instante. Y con esas palabras, la paciencia de Sepir finalmente era colmada, diciéndole que no hay tiempo para lamentarse, ya que ese es el momento exacto en el que deben arriesgarlo todo para enfrentarse al dragón azul. Ante eso,
Dariel decidía dejar que sus habilidades hablaran por sí mismas y lanzaba una de sus poderosas flechas hacia Sepir, mientras le decía que espera que ahora comprenda la extensión de su poder y que si ni siquiera es capaz de atravesarlo a él, mucho menos va a poder hacer algo contra el poderoso cuerpo del dragón azul. Pero Sepir escuchaba todas esas palabras calmadamente, con la flecha sin poder penetrar su cuerpo, y procedía a decirle que la razón por la que era débil era porque poseía objetos basura, mientras rompía aquel grandioso arco de Dariel, y le decía sonrientemente que dentro de poco le entregaría un arco mucho mejor, para que pueda resaltar su asombroso poder, para que tenga éxito en la misión de matar al dragón azul. Después de toda esa plática, Dariel finalmente lograba despejar su mente y dejar ir sus apegos y temores, y decidía entregar el agua de la vida con la rama del árbol de la vida. Y después de que Sepir ingiriera la última copa del agua de la vida, él se sentía completamente rebosante de vitalidad, por lo que inmediatamente empezaba a cultivar su energía en su forma draconiana, para así poder mejorar su durabilidad, ya que el dragón azul está en un nivel completamente diferente y no puede ir sin prepararse adecuadamente. En ese momento, la princesa Altair también se encontraba ayudando a Sepir, ya que debían extraer el poder del corazón del dragón en el menor tiempo posible. Y al tratarse de un acto tan apresurado e imprudente, todos estaban sufriendo grandes heridas internas por la sobrecarga, pero su sanador hacía todo lo posible por curarlos inmediatamente. Y cuando parecía que no iba a lograrlo, ya que el rendimiento del corazón disminuía, fue su maestro Ned quien intervenía para ayudarlo, con su arte del Rey Dragón, y gracias al arduo trabajo de todos ellos, haciendo todo lo que estaba a su alcance para controlar y moldear el fascinante poder del dragón, fue que nuestro protagonista Sepir lograba sacarle el mayor rendimiento posible por ese momento, que era la segunda forma de la dragonificación, que revelaba una poderosa nueva forma, con la mayor parte de su cuerpo ya convertido en un propio dragón, e incluso con sus poderosas y amenazadoras alas que lo cubrían todo. Con esa poderosa presencia, todos finalmente descansaron de felicidad, ya que habían logrado su cometido, y Sepir, a pesar de aún no recuperar la fuerza que tenía en su anterior vida, estaba más confiado en ir a la guerra contra el dragón azul. Después de eso, Sepir procedió a arrancarse varias de sus propias escamas para convertirlas en poderosas flechas y armas que penetran la dura piel del dragón azul. Y una vez que terminaba de sacarse sus propias escamas, Sepir, con la ayuda de un herrero elfo, se encontraba refinando las nuevas armas que serían de gran importancia en la incursión. Y cuando Dariel miraba el impresionante nuevo arco con flechas que le habían fabricado, no tenía palabras para expresar su gran emoción ante tan magnífico tesoro. Y así, rápidamente los elfos y humanos estaban siendo preparados meticulosamente para la incursión, ya que se llevaría a cabo dentro de 2 semanas. Y Ned participaba como instructor en los entrenamientos, mientras el equipo de cacería avanzaba eliminando las plantas y monstruos hasta llegar a su objetivo en el lago de la vida dentro de 10 días. En esas 2 semanas, cada persona se encargaba de realizar meticulosamente todas sus actividades, mientras Sepir seguía entrenando con su dragonificación para poder extender el tiempo de uso de dicha habilidad, ya que aún le faltaba mucho por mejorar, y su poder de dragón apenas estaba en el 10,5%, y por cada 1% adicional que lograra controlar, eso extendería 1 minuto más en esa forma draconiana. Y la noche anterior a la incursión, todos estaban reportando la culminación de sus deberes con éxito, y Sepir aprovechaba para retirarse temprano a descansar, ya que quería estar en óptimas condiciones para el ataque, pero no contaba con que Altair lo siguiera. Mientras ella se dirigía a los aposentos de Sepir, no podía creer que el siguiente día atacaran al dragón azul, cuando anteriormente ella había solicitado tantas veces la ayuda para esa incursión y siempre había sido negada. Pero desde que Sepir había llegado donde ella, todo había empezado a ir de maravilla, por lo que en definitiva, eso le generaba aún más intrigas sobre cuál era su verdadero objetivo. Así que cuando llegaba donde Sepir, sin que él pudiera reaccionar, ella lo besaba rápidamente, implantándole una maldición, el beso de la oscuridad, que al portador le obliga a confesar toda la verdad.
Y una vez que lograba implantar su habilidad en Sepir, ella procedía a preguntarle sobre sus verdaderos objetivos al acercarse a ella o si alguien lo había enviado. Ante esa situación, Sepir no tenía más opción que revelarlo todo, de que él había acudido de ella por su propio bien, y aquella una vez había muerto por él, y para cambiar todo eso, él había regresado en el tiempo, y que Sepir estaba esperando que ella usara esa habilidad en él, ya que así él podría contarle toda la verdad, y ella no tendría más opción que creerle, al saber que con su habilidad él no podía mentirle. Pero aún así, Altair se negaba a creer algo tan descabellado, y Sepir seguía aprovechándose de la habilidad del beso de la oscuridad, diciéndole que gracias a eso él no puede mentirle, y que si desea indagar más, que lo siga haciendo, e incluso incitándolo a usar nuevamente esa habilidad, mientras la besaba descaradamente. Cambiando de escena, nos muestran a aquellas dos que detestan a la princesa Altair, molestas por estar bajo las órdenes de ella. Y en ese momento, una de ellas le revelaba a la otra que si la misión tenía éxito, ella podría convertirse en un mago personal de un noble famoso, por lo cual se llenaba de emoción ante tal oportunidad de mejorar gratamente su vida, por lo que rápidamente se marchaba a descansar, una vez que terminaban de comprobar los golems. Y no muy lejos de ella se encontraba el anciano elfo Heron, agradeciendo que al fin se marcharan las ruidosas humanas, mientras las miraba con desprecio, y procedía a agregar unas palabras más a los golems, para que así todos esos golems puedan seguir sus órdenes en el momento de la incursión, y así obtener los mejores beneficios para él. Al día siguiente, los tambores y cuernos estaban sonando a lo alto, dando las guías para que los combatientes marchen hacia el asalto del dragón azul, y todos se encontraban preparados con sus grandes armas para iniciar el ataque en cualquier instante. Y Sepir caminaba lentamente por el lugar, sintiendo que ese era el momento más importante para cambiar el futuro, mientras llegaba al lugar donde se encontraban las tres mejores amplificadoras de poder que puedan brindarle una ventaja absoluta. Y fue en ese momento que ellas usaban sus grandes habilidades para impulsar aún más el aterrador poder draconiano de nuestro protagonista. Y Altair recordaba la anterior conversación de los dos, en donde Sepir le había dicho que todos los preparativos eran muy distintos a los de la anterior vez, por lo que de seguro tendrían éxito en su misión, mientras sujetaba su mano y le decía que estaría junto a ella hasta el final, por lo cual él haría todo lo posible para brindarle el trono, y espera que cuando eso suceda, ella le permite estar a su lado como su rey. Y en el presente, la forma draconiana surgía en todo el cuerpo de Sepir, y él se postraba frente a todos con su imponente espada en mano para iniciar el gran ataque en contra del dragón azul. Y es hasta aquí que llega el resumen a Cama Lectores. El resumen se encuentra hasta el capítulo 60, que es el final de la primera temporada. Y de paso, también quiero mencionarles que estamos haciendo directos en donde narramos interesantes historias que no se pueden subir en esta plataforma. Así que si desean darse una vuelta, les dejo el enlace en la descripción. Y una vez dicho eso, agradezco a todos los que llegaron a esta parte del video. Nos vemos en un siguiente video, Nakama Lectores. Adiós.